Bueno, pues estamos con la interpretación profética de las profecías de la Biblia. La siguiente tenemos un resumen de lo que tratamos hace 15 días, la clase anterior. Ahí tenemos. Bueno, hemos comentado qué es una profecía, que es bueno tener claro que la profecía es algo más que solo predecir cosas, que podemos definirlo como la revelación del pensamiento de Dios sobre cualquier asunto. Y que el propósito, tal como define 1 Corintios 14 de la profecía, es edificación, exhortación o consolación. Así que ese es el objetivo. Luego comentamos que era un profeta y se puede definir como el portavoz de alguien, en este caso el que trae un mensaje de parte de Dios. Eso es un profeta, que trae un mensaje de parte de Dios. Y los profetas todos eran escogidos por Dios, no es la persona que dice yo quiero ser profeta, sino que Dios los escoge y Dios les revelaba el mensaje. Por lo menos hay un texto que habla de dos maneras, o por sueños o por visiones. Y estábamos viendo la importancia de los mensajes proféticos bíblicos que están escritos, es decir, que están contenidos ahora en la palabra, en la Biblia, en el libro que nosotros utilizamos, porque son aquellos que Dios les dijo que tenían que escribirlos, que quedaran registrados para nosotros. Y en ese sentido, cualquier profecía debe ser atemporal, porque debe tener un mensaje para todos los tiempos, para el primero que lo recibió y lo escuchó, hasta nuestros días. Por eso Dios quiso que quedara escrito. Y eso forma parte, de alguna manera, lo que llamamos la revelación progresiva de Dios. A lo largo de la historia, poco a poco, Dios se va dando a conocer, va dando a conocer sus planes, sus propósitos, y en profecía igual, cuando incluso habla del futuro, pues poco a poco va desvelando asuntos. Entonces hoy vamos a entrar en esa profecía que le interesa mucho a la gente, que es la profecía predictiva, lo que es predecir el futuro, de aquellas profecías que todavía no se han cumplido y que hablan de los propósitos que Dios tiene. La profecía predictiva que tenemos acerca de cosas del futuro se caracteriza porque está llena de símbolos, mucha simbología. No hace mucho estudiamos Apocalipsis, así que ya vimos que todos son símbolos y difíciles de entender. Ahora, ¿por qué pensáis que la profecía de futuro Dios la expresa en forma de símbolos? ¿Por qué sería una razón para usar símbolos? ¿Por qué no decir claramente, no? Pues voy a hacer esto o va a ocurrir esto. Tenía que buscar una figura para simplificar lo que va a pasar y no conocía un avión, por ejemplo. Exacto. Tenía que buscar... Exacto. Muy bien. Esa es una, por lo menos un par de razones que podríamos poner. Una sería para causar mayor impacto también. Las figuras causan impacto, reacción. Y luego quizá la otra sería esta, lo que decía ahora Roxana, que es por la dificultad para describir algo futuro, desconocido. Como el ejemplo que ponía, que es el que está en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo describirías tú, si estuvieras en el primer siglo, pero tú ya conocieras los aviones del siglo XXI? A ver, ¿cómo le dices tú a uno del primer siglo que va a haber un avión que vuela, que lleva gente dentro, ¿no? Pues buscarías un parecido y en este caso puede ser un pájaro, ¿no? Pero habría otras cosas más difíciles. Tú imagínate, ¿cómo le dirías a alguien del primer siglo que es un teléfono móvil? Ya no digamos un teléfono móvil. ¿Cómo le explicas tú eso? Que puedes hablar, puedes ver, puedes... Sería muy difícil, ¿no? Tendrías que usar ilustraciones y aún así la gente difícilmente lo entendería. O, por ejemplo, un carro de combate moderno que lanza esos misiles y todo eso. ¿Cómo le explicas eso? Y que explotan o las bombas nucleares. Entonces, claro, toda la profecía, sobre todo la que todavía tiene que ver con el futuro, pues habla de cosas que son desconocidas para nosotros. Entonces, en profecía de futuro encontramos lenguaje que es de tipo figurado. En estas profecías del futuro usan el lenguaje figurado. Y al ser profecía, pues resulta más complicado entender lo que nos querrá decir. Entonces, en ese sentido, para interpretar lo que aplicamos es el principio de la equivalencia. Y el ejemplo es el que acaba de poner Roxana, la equivalencia, pues un avión y un pájaro, los dos vuelan, pues hay un parecido, ¿no? Entonces, en los símbolos buscamos algún parecido que debe tener que ver con lo que se está diciendo que va a ocurrir. Por ejemplo, hay profecías también de futuro
que tiene que ver con regiones, con países, con naciones que incluso han desaparecido. Pues seguramente lo que tenemos que entender es que se refieren a otros pueblos también enemigos de Israel, pero que están en esas zonas y lugares donde habitaban antes lo que profetizaron los profetas. Como veis, no es tan fácil interpretar la profecía, pero sí que se puede quizá percibir esas cosas. Y luego hay profecías ya mucho más complejas, ¿no? Como la de Ezequiel 40 al 48, que habla del futuro templo, que hay diferentes versiones e interpretaciones, ¿no? Y si efectivamente se construye un nuevo templo en Jerusalén, literal, como podría parecer, bueno, hay algunos problemas de que si se pone en marcha el sistema sacerdotal de nuevo, va a haber otra vez sacrificios y eso parece entrar en conflicto con el nuevo pacto, ¿no? Donde ya no hace falta todas esas cosas. Entonces podría ser también que hay que buscar equivalencias ahí y no tomar todo tan literal. Me parece una frase muy acertada, la que tenéis entrecomillada, de un autor que dice: la profecía no nos es dada para profetizar, sino como testigo de Dios cuando venga el tiempo. No es tanto para anunciar lo que va a ocurrir, sino para que cuando ocurran las cosas se confirma que lo que Dios dice, la palabra de Dios, es verdadera y que debemos de creer y tomar en serio todo lo que Dios dice. Así que la profecía no la tenemos que manejar para especular, a ver en qué año va a venir el Señor. No lo sabemos, no lo vamos a poder saber nunca, o para satisfacer simplemente la curiosidad. Tampoco la profecía es historia escrita por adelantado. Podríamos pensar eso, ¿no? Que si habla cosas del futuro, pues es como si tú redactas la historia, pero por adelantado. Tampoco es exactamente eso, porque la profecía no da todos los detalles, solo da pinceladas, no es realmente un relato de tipo histórico con todos los detalles. Así que el propósito de las profecías es llamarnos a obedecer la palabra de Dios, que lo que Dios dice hay que tomarlo en serio y que la palabra de Dios es verdad y que lo que Dios dice se cumple. Esto lo tenéis aquí en ese texto de Juan 16, ¿no? Palabras del Señor Jesús, donde dice: os he dicho estas cosas, cuando está hablando de las cosas que iban a ocurrir, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas, ¿eh? Para que os acordéis que, mira, ya os lo dije, hay que tomar en serio lo que Dios anuncia. Y luego una cuarta idea es que el cumplimiento a veces de las profecías es escalonado, puede ser escalonado. ¿Qué quiero decir con eso? Que una profecía puede tener un cumplimiento total o parcial, que se cumple una parte de la profecía ahora y más adelante se cumple el resto. Y en la siguiente tenemos un ejemplo que es de Lucas capítulo 4. Este es muy interesante porque es Jesús cuando entra en la sinagoga después de regresar, de haber sido bautizado y tentado, y cuando entra en la sinagoga en Lucas 4, pues le dan el rollo para leer, el rollo de Isaías. Este es el pasaje de Isaías que leyó y Lucas nos dice qué es lo que leyó Jesús. Y veis que más o menos palabra por palabra, bueno, aquí es una cuestión de las traducciones y de que esta es la versión hebrea y probablemente Lucas está tomando la versión Septuaginta, la griega, pero son detalles menores de las palabras. Pero veis que va leyendo Jesús hasta un punto que se para. Y donde para Jesús la lectura, dice que cierra el libro. Y cuando le piden o esperan la explicación, dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Pero el texto continuaba. El profeta seguía diciendo no solamente el año favorable del Señor, sino el día de venganza de nuestro Dios. Y está todo junto ahí, incluso ni siquiera separado por un punto. Pero Jesús paró aquí y dijo: esta es la parte de la profecía que se cumplió hoy. O sea, entendéis eso, ¿no? Que cuando leemos profecías, pues hay que entender que a veces el profeta está comprimiendo mucho las cosas. En la siguiente tenemos una especie de ilustración de esta idea. Cuando hay montañas sucesivas, nosotros podemos ver un cuadro o vamos por carretera, sobre todo en Castilla, que ves allá lejos las montañas y ves un pico de una montaña, ves que detrás hay otra y a lo mejor otra más. ¿A qué distancia está un pico de otro? En el cuadro, en la vista, puede parecer que están bastante cerca. Sin embargo, puede haber muchísimos kilómetros por medio, un gran valle por el medio, y es un poco esa la idea del profeta, que un profeta cuando ve cosas del futuro las ve así, las ve comprimidas, y entonces las anuncia así tal cual, y puede parecer que ya va a ocurrir todo inmediatamente, pero puede haber un gran espacio de tiempo entre una cosa y otra.
Un ejemplo más, el de Isaías 9, con respecto a la persona del Señor Jesús. Isaías 9, este pasaje navideño que usamos muchas veces en Navidad, pues dice eso, que un niño nos es nacido, y en el versículo siguiente dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. El niño ya nació hace 2000 años, pero esa soberanía puesta en acción en nuestro mundo, en el día a día, pues todavía es algo que esperamos para el futuro, ¿no? El reinado del Mesías. Pero veis que el profeta lo vio todo junto, vio un niño que nace que va a ser rey, que va a establecer el reino. Entonces es importante cuando pensamos en los tiempos, o sea, lo que volvemos a lo mismo, de que lo importante de la profecía es el mensaje, lo que traslada, la idea, no tanto el tratar de cronometrar las cosas. Bien, la siguiente destacamos las profecías de futuro, especialmente las que tienen que ver con la persona de Cristo, las profecías sobre Cristo. Algunas profecías son directas, esas son las más fáciles de interpretar porque ya el Nuevo Testamento nos da la interpretación del Antiguo. Por ejemplo, esta de Zacarías, que dice que hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, pues lees en Mateo 26, versículo 31, y Jesús dice que es él, el pastor este, porque dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, y él dice esta misma noche va a ocurrir, ¿no? Y está hablando de él, de Jesús. Es una profecía que él dice, Zacarías está hablando de Jesús. Ahora, hay otras que quizá hablan también de él, pero de forma indirecta, y esto ya es mucho más difícil de interpretar. Y aquí tenemos el caso del Salmo 16, donde hay expresiones que es un salmo dirigido, es un salmo que habla de David, pero hay cosas que literalmente no se podían cumplir en David. Bueno, de alguna manera este versículo nos pone delante un buen ejemplo para usar varios de los puntos que hemos hablado que hay que usar para interpretar. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, solo esas dos líneas, pero algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que hemos visto para interpretar un texto. Pues lo primero, vemos el contexto. ¿En qué libro está? Está en un libro, el libro Salmos, es un libro poético. Entonces esto es lenguaje poético. Pues ya, eso es una pista para interpretar con cuidado, porque el lenguaje poético no se interpreta, en parte, por lo menos no se interpreta de manera literal. Otra cosa que dijimos, bueno, entonces si no es literal, ¿cómo lo interpretamos? Pues el lenguaje poético se interpreta a la luz del resto de la Biblia, de lo que la Biblia enseña, en este caso, acerca de los muertos, de cuando los creyentes se mueren. Pues entonces todo eso tenemos que aplicarlo para interpretar este versículo y ver cómo lo encajamos. Y cuando hablamos de poesía, vimos también otra clave del lenguaje poético hebreo, que suele caracterizarse o muchas veces usa los paralelismos. Entonces aquí tenemos dos frases que son paralelas, lo cual quiere decir que son sinónimas, pero juegan con palabras diferentes, porque la poesía usa eso, palabras diferentes, para comunicar la idea de una forma más elegante. Bueno, entonces, ¿cuál es el paralelismo que hay aquí? Pues mi alma sería lo mismo que tu santo. El alma es la persona. Y el Seol es el paralelo de la corrupción. Hablar de la corrupción sería hablar del Seol o de la muerte. Así que el texto vendría a decir que su alma no vería corrupción. Sería una manera de leerlo, de que el alma no muere. Y eso es verdad para David y también para Jesús. Y luego también podríamos traducir de la otra manera, el santo no quedará abandonado en el Seol. Y eso es la esperanza de la resurrección, de que el creyente cuando muere sabe que no va a quedar abandonado en el Seol, porque esperamos la resurrección de los muertos. Pero el cumplimiento más perfecto de este versículo, pues evidentemente estaría en el caso de Jesús mismo. Pero como digo, estas son más difíciles, ¿verdad?, de entender. Bien, otro aspecto más de las profecías son las que se cumplen de manera contemporánea. Había profecías que eran expresadas y se cumplían ya en tus días o poco después. No como algunas, por ejemplo, la de Isaías, que hablamos del nacimiento de Jesús, fue dicha 700 años antes. Tardaron 700 años en cumplirse. Y hay otras que hablan del fin del mundo que todavía estamos esperando que se cumplan. Pero algunas profecías de parte de Dios vinieron y se cumplieron de una forma más o menos inmediata. Por ejemplo, el diluvio, ¿no? Dios se lo anunció a Noé y fue en sus propios días que ocurrió el diluvio.
La muerte y la derrota de Saúl también se cumplió. Daniel, cuando profetiza que el reino de Belsasar, pues van a venir los medos y los persas, incluso aquella misma noche se cumplió esa profecía de Daniel. Los 70 años que profetizó Jeremías del cautiverio, pues también fue en sus días. Jesús profetizó la traición de Judas, pues poco tardó, ¿verdad?, en traicionarle Judas, en cumplirse ese anuncio. O también que los discípulos serían escandalizados aquella misma noche, la negación de Pedro, todo eso se cumplió en el mismo día. Ahora, esas profecías son importantes porque son un aval, todas las profecías que se han ido cumpliendo son un aval para las que están pendientes de cumplir. Si cada profecía que Dios ha dicho se ha ido cumpliendo literalmente, algunas profecías muy insólitas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería una profecía de las más insólitas? Bueno, la de Noé es bien insólita, ¿no? Allí un sitio seco, en el interior, pensar que va a venir tanta agua que va a flotar un barco enorme, bastante insólito, ¿no? Pero el nacimiento también de una virgen, de que Jesús naciera de una virgen, a ver, ¿quién podría profetizar eso y acertar? Imposible. Entonces, todas estas profecías servían para reforzar la fe y la confianza en Dios y en su palabra. Bueno, pues entonces algunos resumen casi de ideas, de claves para interpretar las profecías. En primer lugar, cuando leamos una profecía, debemos leerla entendiendo que lo que dice el profeta se lo está diciendo a sus primeros destinatarios. Primero va dirigido a ellos, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis, pues iba dirigido a 7 iglesias que estaban allí ya en el primer siglo, porque Dios habla a la gente de su tiempo. Y por esa razón, cuando leemos la profecía, para entenderla o intentar entender algo, pues tendremos que conocer las circunstancias que está viviendo esa gente, porque por algún motivo fue ese el momento que Dios eligió para dar esa profecía, porque tenía algún propósito también para estas personas. Así que normalmente todas las profecías, cuando lees a los profetas, al final casi qué conclusión sacas. Lees a Zacarías, a Isaías, a Jeremías, a Ageo, a Malaquías. ¿Cuál es la idea dominante de los profetas? Un llamamiento a hacer fiesta, a arrepentirse, ¿no? A arrepentirse de sus pecados, a volver a Dios y a buscar a Dios. Y eso es un mensaje para todos los tiempos, lo necesitamos en todos los tiempos. Y luego, en tercer lugar, considerar la posibilidad de un doble cumplimiento, de que alguna profecía puede ser que se haya cumplido en parte o un anticipo y que pueda tener un cumplimiento después. Ya sé que algunos no están de acuerdo del doble cumplimiento de las profecías, piensan que las profecías solo pueden tener un cumplimiento. De hecho, hay un autor, creo que lo tenía para mencionar después, Terry, que dice que eso no es así, que las que dice que son es que parece o que son un tipo, o son una ilustración. Pero da igual como le llamemos. Lo cierto es que hay profecías que parece que sí, que tienen como un anticipo y luego el cumplimiento final. Bueno, tengo los ejemplos, pero no vamos a parar en ellos. Por ejemplo, Jeremías 31 habla del nuevo pacto que Dios va a hacer con la casa de Israel y con Judá. Sin embargo, Hebreos habla de ese nuevo pacto y lo cumple en la iglesia, con lo cual parece que tiene como un doble cumplimiento. Y quizá el más característico, interesante, es el de Elías, ¿no? La profecía de que vendría Elías. En Malaquías 4 dice que vendrá Elías antes del día del Señor, que es el final de los tiempos. Y claro, Jesús identifica a Elías como un personaje que ya está allí, ¿no? Con Juan el Bautista, Mateo capítulo 11. Zacarías dice que a él le dijo el ángel que Juan iría, iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Con lo cual, bueno, es lo mismo y no es lo mismo. O sea que Juan el Bautista era y no era Elías. También a esos dos testigos es una hipótesis de que uno de ellos sea Elías. Entonces, este Elías que va a venir, que los discípulos estaban esperando y también le preguntan a Jesús después de la transfiguración, dijeron, mira, nos han enseñado que va a venir Elías, tenemos que esperar a Elías. Entonces, ¿qué pasa con Elías? ¿Y sabe lo que le contestó Jesús? Le dijo, ya vino, Elías ya vino. Claro,
Ellos entendieron, porque lo dice Mateo capítulo 17, que se refería a Juan el Bautista precisamente. Pero también Jesús luego les dice que este Elías que vendrá va a restaurar todas las cosas. Y claro, Juan el Bautista no restauró ninguna cosa, es algo todavía por suceder. Así que esa profecía de Malaquías, que dice que vendrá Elías, probablemente tiene como varios cumplimientos, ¿no? En un sentido, Juan el Bautista es como un anticipo, pero probablemente el cumplimiento también definitivo incluso es Jesús mismo. El que restaurará todas las cosas es Jesús, no el profeta Elías, ¿no? Entonces, bueno, hay otra profecía también que puede ser que entre en este capítulo de como dobles cumplimientos, sería la de Daniel 9 y 11, donde habla de la abominación desoladora. Cuando se habla de los últimos tiempos, se habla de la abominación desoladora. Y Jesús también lo dice en los evangelios, ¿no? Que cuando Él venga, pues en los tiempos de su segunda venida, pues vuelve a anunciar que vendrá la abominación desoladora. Y en un sentido eso parece que se cumplió antes de Cristo, en el año 267, cuando Antíoco Epífanes entró en el templo y sacrificó un cerdo para ofender a los judíos, de alguna manera profanó el templo, ¿no? Pero no cumple realmente todos los detalles de aquella profecía. Así que probablemente puede verse como un anticipo lo que hizo Antíoco Epífanes, que puede ser como un prototipo del anticristo y algo que todavía se ha de cumplir en el futuro. Como veis, todo esto hay opiniones y comentaristas para todos los gustos y tiene su dificultad, pero yo creo que sí se puede ver que muchas profecías tienen como su anticipo de lo que ocurrirá luego al final. Bueno, la siguiente cosa. ¿Cómo interpretamos la profecía? Entender que es un mensaje primero para aquel tiempo del profeta. En segundo lugar, aplicamos lógicamente todas las normas de la interpretación de la Biblia, del lenguaje figurado, entender lo que es literal o no es literal, porque no encaja o porque está en un contexto de lenguaje figurado. Pedro advierte que cuidado con interpretaciones particulares. Yo creo que hoy, además en pleno siglo XXI, digo, cuidado con cualquiera que venga ahora descubriendo la pólvora, ¿no? Después de 2000 años de cristianismo, de estudiosos de la palabra, creo que no esperamos encontrar muchos descubrimientos nuevos que no se hayan conocido antes, salvo cuestiones de tipo histórico o arqueológico, ¿no? Pero dice Pedro que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es que cuidado con los iluminados que a veces aparecen, ¿no? Sacando mensajes de profecías que nunca nadie escuchó y vienen con ideas que suenan a nuevas, pues cuidado porque pueden ser de esas interpretaciones personales. Cualquier interpretación de la Biblia y de la profecía tendrá que estar en consonancia siempre con el resto de las escrituras, con lo que dicen otras profecías y con lo que enseñan las escrituras. Y también algo muy difícil es intentar leer las profecías sin nuestros prejuicios. Imposible. Pero claro, sobre todo de los sistemas teológicos. Si tú ya tienes en la cabeza de que pues el Señor primero va a venir la tribulación y después viene el Señor, pues ya interpretas de una manera. Y si piensas al revés, de que el Señor viene antes de la tribulación, pues vas a leer diferente la profecía. Es un ejercicio, intentar dejar a un lado todo lo que ya sabemos y cuando la empiezas a leer, como si la leías de nuevo. Luego estudia, busca y otros comentaristas, ¿no? Pero intentar acercarnos sin los prejuicios es un buen ejercicio. Y finalmente, todo ejercicio de la profecía debe girar en torno a la persona de Cristo. Cristo es la persona central de la Biblia, es la revelación de Dios, Cristo es el centro de la palabra de Dios y la profecía también debe girar en torno a la persona de Cristo. Tiene que ver con los planes, los propósitos y la obra de Cristo. En el caso de Apocalipsis, ahí lo tenéis, 19:10, lo dice explícitamente. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y veis cómo va a apelar al espíritu de la profecía, no tanto la letra, hay que ver cuál es el espíritu de la profecía.
Bueno, el punto siguiente lo vamos a saltar porque ya sois expertos, pero lo pones ahí. ¿Cómo entendemos el libro de Apocalipsis? Ya hemos dedicado muchas semanas al libro de Apocalipsis y ahí, bueno, pues están algunos. Ya se olvidó. Algunos faltaron a clase, ¿no? Bueno, nada, solo ahí era recordar las ideas, que es la revelación de Dios, su contexto histórico y que tiene 3 géneros literarios. Y bueno, pues puedes pasar la siguiente. También, bueno, acercarnos con humildad, eso es muy importante, acercarnos siempre con humildad a la palabra y a los libros difíciles y ver cuál es el mensaje para los destinatarios, entender que es difícil establecer la cronología y discernir entre lo que es literal o figurado y sobre todo buscar el mensaje que nos puede transmitir a nosotros. Vale, la siguiente. Este es un cuadro, un diagrama del desarrollo profético, de los puntos más importantes proféticos en la historia. Hay muchas más cosas, pero este es un ejercicio que le pedimos a los alumnos que lo hagan y este es uno de los posibles, ¿no? Donde se presenta ahí desde el origen de la idea del pueblo de Dios, anunciado a Abraham, ¿no? Le dijo que de ti levantaré una descendencia, un pueblo y una tierra para esa nación. Después las profecías sobre la cautividad, como serían desobedientes, pues irían al cautiverio 70 años. Después del cautiverio, el regreso del cautiverio. Después ya la expectativa de la venida del Mesías, su primera venida. Profecías después sobre los gentiles, sobre Israel disperso. Profecías sobre la tribulación, sobre la segunda venida, sobre el reino milenial. Y por último, la profecía que más anhelamos y esperamos, cielos nuevos y tierra nueva. Bien, pues para concluir nuestro tema, así que hoy voy a recuperar el tiempo perdido, los minutos que me pasé en otras ocasiones, pues solo unas ideas finales para terminar y luego ya libremente, si tenéis algún comentario, lo hacemos. Bueno, la profecía es difícil de entender. Sí. A ver, ¿que el Señor va a venir? No, eso es fácil de entender. Pero los detalles y muchas otras cosas resultan difíciles. Pero las tenemos escritas para que las leamos, para que las estudiemos, hasta donde podamos entender. Recordar que Apocalipsis empezaba el capítulo, en el versículo 3, el primer capítulo, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee, ¿no? Y luego termina Apocalipsis con una promesa. En el capítulo 22 dice: aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No importa si las entiendes o no, ahí no dice eso, dice que hay que guardarlas, ponerlas en nuestro corazón y quizás si nos toca a nosotros vivir los tiempos del fin, pues estamos preparados porque ya sabemos que no nos va a pillar por sorpresa. Así que eso lo podemos entender. Claro, estudiar la Biblia, pues a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿verdad? Cuanto más sabemos, tenemos más responsabilidad. Le decía Jesús a los que decían o creían saber mucho de la Biblia en su tiempo, Juan 9:41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces no volvemos más a ningún estudio bíblico para no tener más responsabilidad. Pero claro, ahí pecaríamos por otro lado, ¿verdad? De no buscar al Señor y de no querer conocerle y aprender de lo que Él quiere para nosotros. Y también a mayor conocimiento de la Biblia, mayor humildad. Yo, cuanto más estudio la Biblia, cuanto más conozco de la Biblia, me doy cuenta de lo poco que sé, de cuánto me falta por saber y entender. Y de las limitaciones, de que hay pasajes, que hay cosas que no las puedo explicar. Si lo pudiera explicar todo, sería Dios. Pero eso nos ayuda también a ver la grandeza de Dios y la grandeza de su palabra. Si fuera un libro tan fácil de entender, nos quedaría la duda, ¿verdad? Si eso es realmente la palabra de Dios.
Así que el verdadero estudioso de la Biblia, la persona que de verdad conoce la palabra de Dios, debe ser un creyente humilde. Y es importante las actitudes. A veces hay gente que le escuchamos hablar y puede que no estemos seguros si lo que dice es verdad o mentira, pero podemos ver sus actitudes, la humildad con la que habla, si va de prepotente, que se lo sabe todo, o va reconociendo, mira, yo lo entiendo así, o va insultando a los demás, ¿verdad? Pues son pequeñas cosas para que podamos también discernir a los que pretenden hablar de Dios y creen saber y son sabios en su propia opinión. Dice Proverbios, que es un libro interesantísimo, ¿verdad? Estas frases de Proverbios. Dice el capítulo 26, versículo 12, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Así que tenemos que reconocer nuestra limitación. Y luego también, hablando de profecía, la última advertencia de Apocalipsis capítulo 22, donde Dios dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así que tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De ni aumentar ni quitar a lo que dice la palabra.